Y bueno, pues Ah, adelante, Manuel. Orlando. Muy buenas noches. ¿Sí? Muchas gracias al Bueno. doctor Zamarrón por la introducción. El día de hoy vamos a hablar de, como mencionó, un tópico que no debería ser de controversia, pero lo es, lo que es el PIP en el área de anestesia. El área de anestesia en la ventilación mecánica es un área gris, un poco estudiada para estos aspectos, pero ahorita vamos a tratar de dejar todo claro de una manera muy sencilla. La ventilación mecánica de anestesia, la Asociación Americana de Anestesiólogos, la ASA, que es la de mayor valor en nuestra área, menciona que el 80% de las anestesias que se dan son generales, sometidas a ventilación mecánica. El 20% restantes son regionales, ya sean obstétricas, ortopédicas, etc. No hay guías exclusivas para el manejo de la ventilación mecánica en anestesia. Eso es algo que nos dificulta. ¿Por qué? Porque tenemos que traspolar guías de otras áreas, ya sea de la unidad de cuidados intensivos, de urgencias, incluso de prehospital. Y cuando alguien hace una lectura puede interpretarla de diversas maneras, lo que nos lleva a que podemos tomarlas de extremo a extremo en los rangos. Pues vamos a ver que es de los iniciales en la ventilación mecánica, ayudar bastante esta plática. Como antecedentes históricos, en 1930, Barak y colaboradores en un laboratorio de fisiología empezaron a ponerle PIP a los animales, viendo que aquellos animales que colocaban PIP creaban menos episodios de incluso llegaban a sobrevivir más durante su laboratorio. Posteriormente, en 1960, Gregory le empezó a colocar a los neonatos PIP, lo que les ayudaba muchísimo, no queda la ventilación y la hipoxemia. Pero no fue cuando tuvo un gran impacto, sino hasta 1967, con Ashbaugh y Bigelow, es el artículo original, y son los doctores Ashbaugh y Bigelow, ahí trae un cafecito en la mano, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta que en el síndrome de estrés respiratorio del adulto, aquellos pacientes PIP versus los que no tenían PIP, se morían menos aquellos que les colocaban PIP. Era lo único que llegaban a darse cuenta. Que el paciente que tenía PIP sobrevivía más al síndrome de estrés respiratorio. Y Kirby, el creador del índice de Kirby, empezó a meter el super PIP. Empezó a crear PIPs altos de 10, 15 para ver cómo iba su supervivencia. Actualmente eso ya está en desuso. La persona que más estudia PIP en quirófano actualmente es el maestro Paolo Pelosi, un anestesiólogo intensivista de Europa. Pero, ¿qué es el PIP? La PIP, la presión positiva al final de la aspiración, es en el aspecto de la ventilación mecánica, su definición así per se. Pero en ventilación espontánea, porque van a escuchar que dicen, no, ponle un PIP fisiológico al paciente. El PIP fisiológico como tal, esa definición no existe. Vamos a explicarla. Ahí observamos la curva de volumen-tiempo con las capacidades y volúmenes. En el eje de las X el tiempo, en el de las Y el volumen. Y si yo saco todo mi aire, voy a quedar con una reserva, que es la capacidad residual funcional. Es lo que la gente le conoce o le hace llamar como el PIP fisiológico. Pero el PIP, por el simple hecho de las presiones como se manejan en ventilación mecánica, no podría ser. Por lo tanto, la capacidad residual funcional sería lo equivalente al PIP en la ventilación espontánea. Vamos a explicarlo de una manera más didáctica con el ventilador. Aquí tenemos tres curvas. Este es un ventilador Vela, es como el bochito de todos los ventiladores. La anestesia es la combinación de un monitor y un ventilador junto con una mezcla de gases que puede llegar a crear, ¿no? Entonces tenemos tres curvas, todas son en el eje de la X sobre tiempo. Hasta arriba tenemos la de presión, luego sigue la de flujo y al final la de volumen. Ahí podemos observar en los botones de hasta abajo, los cuatro, que dice PIP de 5. Si nos vamos a la de presión, que es la que mide PIP porque es una presión, se encuentra en 0. Esta presión no llega aquí, se encuentra el PIP. No llega a 0, el paciente se encuentra con 5, incluso estando en ventilación espontánea. A este se le conoce como CPAP, presión soporte, ¿no? Que es una manera, un modo ventilatorio. Y en la siguiente observamos la de flujo, que es un flujo sinusoidal que se encuentra en ventilación espontánea. Y al final observamos la curva de volumen sobre el tiempo, como se observa aquí, una pequeñita fuga, pero es parte de la fijación de la mascarilla.
Entonces, en ventilación espontánea, al paciente sí le podemos agregar PIP en diferentes escenarios, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es eso que estábamos platicando? De que la capacidad residual funcional, ¿cómo llega a ofrecerse en el paciente? Todos aquellos que estamos despiertos bajo ventilación espontánea, tenemos el pulmón y el diafragma, que es lo rojo que se observa. Cuando estamos ventilando, el diafragma crea cambios, disminuye, se aumenta la capacidad. Y cuando nos acostamos, el diafragma se encuentra aquí así y llega a disminuir, teniendo más espacio, ¿no? En ventilación espontánea. Pero una vez que relajamos al paciente, que se encuentra bajo ventilación mecánica, este diafragma va a caer en este lado. Va a empezar a perder todo esto que tenía ganado con ventilación espontánea, lo va a perder. Por eso, ahí nace el principio de colocarle PIP al paciente. ¿Para qué? Para recuperar todo esto que se encontraba normalmente bajo una ventilación espontánea. Entonces, recuperamos con un porcentaje de PIP, una cantidad, todos esos alvéolos que los teníamos en un aspecto no patológico o fisiológico. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es el principio del PIP? Mantener el alvéolo abierto. Esa es la clave. Evitar el colapso alveolar. Como se observa en la curva, no debemos de estar en esta área, ni debemos poner mucho PIP sobre distender el alvéolo. ¿Para qué? Porque podemos crear una distensión alveolar excesiva. Es como las llantas del carro. Si usted le pone a la llanta del carro mucho aire, el carro va a empezar a botar y es más fácil que esa llanta se ponche. Es lo mismo con el alvéolo. De una manera muy sencilla, el alvéolo puede llegar a una injuria, a tronar, a romperse, un barotrauma. Y si le pongo poco PIP, puedo crear la telectrauma, va a estar en colapso. Debo de mantener una ventilación pulmonar protectora con una cantidad de PIP que vamos a mencionar más adelante, teniéndolo aquí en el área media de la curva anastéresis, una ventilación alveolar protectora. Pero ¿cuál es el fin en anestesia de todo esto? Es evitar las complicaciones pulmonares posoperatorias. Esa es la clave. En los 80s, Paolo Pelosi, que mencionamos que es el que más publica, él ha cambiado constantemente de una manera de pensar. Es una persona grande, ¿no? Que se ha dado cuenta de cómo ha ido evolucionando la medicina y ha ido evolucionando con ella. Él en los 80 sacó un artículo que decía que en cuanto desconectabas al paciente del ventilador, todo lo ganado con el PIP se perdía, se volvían a crear atelectasias. Y actualmente él mismo se dio cuenta de que no es cierto, ¿no? El paciente sí puede crear atelectasias, pero es más lo que se gana que lo que se pierde colocando un PIP adecuado para evitar las complicaciones pulmonares posoperatorias. Ahora vamos a ver sistema por sistema cómo afecta el PIP en la economía, porque como ya vimos, el PIP no es inocuo. El no colocarle PIP crea telectrauma, colapso alveolar, pero colocarle bastante PIP puede crear repercusiones. Pero un PIP óptimo, ¿qué es lo que nos ofrece? En el sistema cardiovascular, podemos observar que en el pulmón, al estar el alvéolo, de esta manera, disminuye el agua extravascular pulmonar. ¿Con qué? Con el PIP, con la presión, ¿no? Lo va a empujar hacia el capilar y eso nos va a disminuir el edema. Disminuye el trabajo respiratorio y en la precarga disminuye el retorno venoso y disminuye la vasoconstricción pulmonar hipóxica. En la poscarga incrementa la presión intratorácica y por lo tanto la presión transmural. Y en el corazón, al mejorar la perfusión, ese intercambio alvéolo capilar, incrementa el aporte de oxígeno, disminuyendo la demanda del mismo. Pero ¿qué pasa sobre el ventrículo derecho? Porque eso nada más es en la economía del sistema cardiovascular. Si pensamos en el pulmón y el ventrículo derecho como un solo sistema, como se observa aquí en el dibujo, el colocar una PIP baja, una PIP adecuada, mantiene las presiones coordinadas sin crear repercusiones hemodinámicas sobre el paciente. Pero colocar un PIP alto, regularmente por encima de 15 centímetros de agua, o lo que tolere el paciente,
Eso va a crear un incremento de la arteria pulmonar, como se observa en la de abajo, se observa más dilatada. Esa presión va a pasar al ventrículo derecho, a la aurícula, disminuyendo la presión del VD, disminuyendo las resistencias, creando un fallo del ventrículo derecho, nada más por colocar una PIP alta, una PIP que no es para el sistema cardiovascular. Entonces, ni mucho ni poco, ¿no? Lo adecuado, vamos a ver todos los valores, pero una PIP por encima de 15 centímetros de agua crea repercusiones en toda la economía. Y de manera más gráfica, aquí podemos observar el pobre ventrículo derecho soportando bajas presiones, pero pues a veces le gusta que le pongan una PIP mayor de 15, ¿no? Llevándolo totalmente al colapso. No es posible que el ventrículo esté bombeando. Tanto aquí podemos observar un PIP mayor de 15 puede crear fallos en el ventrículo derecho. ¿Y qué pasa sobre los capilares también? Porque no es inocuo, ¿no? Por eso se dejan de hacer las maniobras de reclutamiento, es uno de los principios. Dice Pelosi, cada que reclutas un alveolo, perdemos un capilar pulmonar. Y aquí lo podemos observar de tal manera. Está un alveolo con una PIP adecuada, el capilar pulmonar lleva bien su intercambio, se encuentra de una manera óptima, pero con una PIP alta, porque hay quien le fascina por muchas PIP altas, ¿no? Ese va a colapsar el capilar. Y no nada más lo va a colapsar, dificultándole el intercambio. Ahí se pueden crear por disminución trombos, hipoperfusión, etcétera. Puede ser un efecto deleterio. Puede ser que tratar de mantener una PIP óptima. Hay que tratar de mantener una PIP óptima y evitar las PIP altas para el daño al capilar pulmonar. De una manera más burda, explicada más fácil, el alveolo es toda la cama. Y el capilar pulmonar, pues es uno cuando se encuentra acostado, ¿no? Entonces se encuentra un PIP alto y te empieza a aventar de la cama, poco a poco, hasta que llega el punto en el que ya te tiraron de la cama. Así lo podemos entender, ¿no? Mantener un PIP óptimo va a ser lo adecuado para el paciente. ¿Y qué pasa sobre la economía cerebral? ¿Cómo nos afecta el PIP sobre la perfusión cerebral? Un PIP por encima de 15 centímetros de agua, que se considera ahí como el PIP alto, nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneal. Simplemente la presión la va a transmitir hacia el cerebro, lo que va a crear una disminución de la presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, igual, las PIP por encima mayores de 15 centímetros de agua van a dificultar la autorregulación y afectando la presión de perfusión cerebral. Ahora, ¿cómo afecta directamente sobre el alveolo el colocar o el no colocar PIP? Ahí pensemos en un globo. Si el paciente se encuentra sin PIP, va a estar un globo así, como este, colapsado, todo apachurrado. Pues si le ponemos un PIP óptimo, un PIP ideal, el paciente se va a encontrar con una distensión alveolar adecuada, se va a encontrar siempre con una presión adecuada, va a hacer la perfusión, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el no colocar PIP también nos lleva a un daño deleterio. Podemos crear atelectrauma, promover las complicaciones pulmonares postoperatorias. Y como quedamos, el principio de colocar PIP en el área de quirófano fue disminuir las complicaciones pulmonares postoperatorias. Y imagen sacada del artículo de Pelosi, nos empieza a dividir cómo se manejan las atelectasias en inspiración y expiración. Porque es cierto, no vamos a disminuir al 100% las atelectasias, pero podemos tener unas atelectasias que él le considera hasta cierto punto permisibles o disminuirlo lo más que se pueda, ¿no? Hasta arriba podemos observar el pulmón normal con un volumen tidal bajo y un PIP bajo, pero un alto porcentaje de atelectasias. Un volumen tidal alto y un PIP bajo se encuentra con una sobredistensión alveolar en la inspiración, el pulmón normal y poco porcentaje de atelectasias. Un volumen tidal alto y un PIP alto se encuentran menos atelectasias, pero más sobredistensión. Por eso él recomienda mantenernos en la parte del medio. Así es que hay que siempre tratar de disminuir lo más que se pueda las atelectasias con una PIP adecuada, que te vamos a dar las recomendaciones. ¿Y cómo vamos hasta ahorita? Bien, mal, nos quedamos como el doctor Zamarrón. Si hubiera leído el manual Avento para poder entender más la ventilación mecánica o el PIP sobre la anestesia,
No pasa nada. Ahora vamos a ver escenarios más clínicos. El PIB en el embarazo. Aquí cambia un poco. Al ir incrementándose las semanas de gestación, va a ir aumentando el fondo de saco, el fondo uterino, hasta que disminuye la capacidad residual funcional. Por eso a estas pacientes se recomienda iniciar con un PIB de 8 centímetros de agua. ¿Por qué? Para contrarrestar toda esa aumento del diafragma que se encuentra y así podamos crear un mayor intercambio en el caso de que el paciente se encuentre bajo ventilación mecánica. Pero ¿de qué tal manera lo podemos aplicar en quirófano? ¿No? Hace 2 años salieron estas clínicas, que es el paro cardíaco en anestesiología, y si el paciente se encuentra en un estado de choque con una falla ventricular derecha o izquierda, aquí mencionan el algoritmo de la ASA, que es la única manera de que podamos colocarle SIP al paciente. ¿Qué es el SIP? Es cero PIP, así lo van a encontrar muchas veces. Es cero de presión positiva al final de la respiración. Nada más cuando el paciente se encuentre en falla ventricular. Una vez que el paciente haya pasado el estado de choque, ya volvemos a colocar PIP. Igualmente, en el ventrículo derecho se coloca PIP. O otra patología, se coloca el SIP. U otra patología, que es el SIP por excelencia, es la tromboembolia pulmonar. Aquí, para empezar, hay que limitar la intubación, ¿no? Retrasar la intubación lo más que se pueda. Y en el caso de que el paciente requiera intubación, es muy importante no aumentar la carga del ventrículo derecho, como ya lo habíamos visto. Entonces, aquí se recomienda la maniobra de SIP. Y en los pacientes que se encuentran en los obesos, ¿qué se recomienda? Porque México es el número 1 en obesidad y a todos nos va a tocar intubar un obeso. Y no nada más es intubar, hay que programar el ventilador. El maestro Pelosi, en enero de este año, durante la ESA, publicó este artículo en pacientes con IMC mayor de 35, cirugía laparoscópica versus no laparoscópica. Creó 2 grupos, unos con 7 mililitros por kilo de peso predicho y PIB alto, más maniobras de reclutamiento. Y el otro brazo era PIB bajo, de 4, sin maniobras de reclutamiento. Al final, este estudio fue muy controvertido, pero porque no esperaron que se encontrara lo que pasó. No hubo diferencia significativa en las complicaciones pulmonares postoperatorias. A los dos se les puso PIB. A los dos se les puso PIB, que es algo que le ayudó a los pacientes, ¿no? Por eso no hubo complicaciones pulmonares postoperatorias, pero la gente esperaba que hubiera más controversia. Que lo único que se demostró, que aquellos pacientes que hubo maniobras de reclutamiento tuvieron más episodios de alteraciones hemodinámicas o de hipoxemia durante el transoperatorio. De ahí en fuera no hubo ninguna diferencia clínicamente significativa. Entonces, ¿qué recomienda el doctor Pelosi al final de su artículo? En la programación inicial para los pacientes obesos de IMC mayor de 35, que fueron los estudiados en este grupo, el PIB, si el paciente no tiene SDRA, se recomienda iniciar con 5 centímetros de agua. Y a ese paciente, otra patología más compleja de SDRA, hay que recomendar la tabla ARSNET. Y durante la ventilación mecánica, durante el transoperatorio, él no recomienda las maniobras de reclutamiento rutinariamente, nada más mantener el PIB de 5, o como ahorita vamos a ver, que es otro algoritmo que utilizamos más en el grupo Avento. Entonces, como ya hemos visto, el PIB es el más estudiado por el Pablo Pelosi. Él dice que es un área gris. Incluso no hay un artículo grande que tenga intervenciones. El estudio más grande de la colocación u observación de PIB en anestesia se llama Las Vegas, así. Es un estudio observacional en 29 países. Nada más pasaba alguien con una hoja de recolección de datos y decía, ¿cuánto le puse de PIB, doctor? 3, 5, 8, 10. Entonces se vio que los pacientes que colocaban PIB entre 3, 5 u 8 eran los que les iba mejor. Y recomendando de esta cantidad de PIB, evitando las maniobras de reclutamiento y las PIBs altas y evitar el SIP a todo lo que dé posible. Pero de una manera más sencilla, que esto es lo que más recomendamos nosotros, esto lo utilizo día a día con los pacientes, es
observar este estudio, que es el estudio LOPT. Ahí, como dice, Long Protected Ventilation, para iniciar en el departamento de emergencias. Esto lo basamos con el IMC. Si el paciente tiene un IMC menor de 30, colocamos 5 centímetros de agua. Así fue hecho el estudio, pueden revisarlo. Y si tiene un IMC de 30 a 39.9, colocamos un PIP de 8 centímetros de agua. Si el paciente se encuentra con un IMC mayor de 40, le colocamos 10 centímetros de agua. Es una manera muy sencilla que no se nos va a olvidar de cómo colocar el PIP y es algo basado en evidencias. Entonces, las recomendaciones de Avento, ¿cuáles son? En quirófano podemos iniciar con un PIP de 4 a 8 centímetros de agua, evitar el SIP, no realizar maniobras de reclutamiento rutinariamente, siempre buscar el PIP óptimo, que es algo difícil, ¿no? Es como tratar de buscar el hombre o la mujer ideal. Difícilmente lo vamos a lograr, pero hay que tratar siempre de estar en pro del paciente. En pacientes obesos podemos iniciar con un PIP de 9 o 10 en base con el protocolo LOP y evitar el SIP, como ya habíamos visto. Entonces, ¿qué cambios o qué ocurre durante el PIP al colocarlo sobre la economía? Si ponemos un PIP alto en el encéfalo, crea incremento de la presión intracraneal, disminuyendo la presión de perfusión cerebral, crea sobredistensión alveolar, acuérdense de las llantas, es más fácil que se ponchen que creemos barotrauma, y disminución del drenaje linfático. En el diafragma creamos disfunción diafragmática. A nivel renal, disminución del filtrado glomerular. Y a nivel intestinal hay aumento del edema y aumento de la presión intraabdominal. En el hígado, congestión hepática, y como mencionamos en el corazón, hay disfunción del ventrículo derecho con PIP mayor de 15 centímetros de agua, que es una constante que hemos mencionado a lo largo de la plática. Entonces, como recomendaciones del Grupo Avento durante la programación inicial en quirófano, este es un cuadro que realizamos nosotros, pero nos vamos a enfocar en el PIP, ¿no? Entonces, para la programación inicial recomendamos un PIP de 5 centímetros de agua, si es que el paciente se encuentra, como está el protocolo LOP, con un IMC menor de 30. Si es de 30 a 39.9, 8. Y si es mayor de 40, colocarle 10. Buscar el PIP óptimo y mantener una saturación adecuada. Bueno, esto sería todo. Esperamos que haya sido de su agrado. Si tienen algunas preguntas, adelante, con mucho gusto las contestamos. Dudas, aclaraciones, para eso estamos. Entonces, a ver, vamos a observar qué preguntas dieron las personas. Eder. Muchas gracias Manuel por la plática, estuvo excelente. Diego, gracias doctor, están comentando. No ha habido alguna pregunta como tal en el chat, vamos a ver. Estuvo con nosotros Verónica desde Argentina. Estuvo pues el maestro compañero de nosotros Orlando Pérez Nieto. David Méndez estuvo con nosotros. Verónica nos habla desde la Argentina y nos comenta una pregunta, Manuel. Dice... Mande. Déjela. Ahí va, yo te la comento. Sí. Gracias, doctor. Va. ¿Qué opina usted de la tabla de PIP FIO2? ¿Qué opina de la tabla PIP FIO2? Como se había mencionado durante la plática, la tabla de PIP FIO2 se recomienda en el paciente con SDRA, pero es una tabla que se hizo durante el estudio de ARSNet, ¿no? Que es la tabla de PIP FIO2, pero actualmente ya no es tan mandatorio iniciar con la tabla, como habíamos mencionado, buscar el PIP ideal, porque si observamos la tabla, a veces inicias con un, no sé, FIO2 de 80 y un PIP de 12, 13, o hasta 15, ¿no? Cuando mencionamos que el nivel de 15 puede llegar a ser deleterio para la economía. Pero sí puedes iniciarla, pero recomendamos más iniciar con el protocolo LOP y la FIO2, la mínima necesaria para mantener la saturación del paciente. Si es un paciente con EPOC o SDRA 88 a 92, y si es un paciente sin patología pulmonar, de 92 a 96. Nos debe de asustar el observar tanto una saturación menor de 88 como una saturación mayor de 96. Entonces, buscar la PIP óptima y evitar unas FIO2 elevadas. Sí, ahí nada más para aclarar, recuerden que la tabla de PIP FIO2 pues es para netamente
SDRA, que en su momento SDRA. vamos a desarrollar el tema como tal, pero para SDRA, resumidas cuentas, el abordaje actual que tiene nuestro grupo de ventilación es PIB entre 10 a 15, el mínimo para lograr saturación entre 88 a 92, 94%, y logrando metas de presiones pulmonares, meseta menor o igual de 24, una presión de distensión o driving pressure menor o igual de 13, básicamente. ¿De acuerdo? Ahí veo más preguntas, veo ahí. Ahí va, vamos a ver otra. En cardiopatía isquémica, ¿cuál sería el valor de PIB para que lo titules? Comenta Diego González, compañero. Igual, o sea, ahí en el hospital se mete bastante cardio, incluso en el hospital de al lado, Hospital General de la Raza, se utiliza bastante cirugía de cardio y no hay ninguna repercusión con utilizar el protocolo. Ese protocolo, esa titulación de PIB inicial para el paciente, la hemos utilizado bastante y no hemos tenido ninguna repercusión hemodinámica, nada más cuando el paciente se encuentra con PIB para mayor de 15 centímetros de agua, que da repercusiones sobre el ventrículo derecho. Pero de ahí fuera iniciar con una titulación de PIB como el protocolo 5, de 5 a 8, 8, 9 o 10, dependiendo de su DMC, no va a tener ningún problema. Ok, perfecto. A menos de que creen... Sí. Sí, amén. Dime, Manuel. A menos de que cree ya otra repercusión, ¿no? Como un paciente con isquemia que cree ya otras patologías pulmonares, pues ya va sobre la dinámica del paciente estar cambiando todo eso, ¿no? A propósito de eso que comentas, preguntan aquí que acerca algo del paciente que tenga una fase de choque. ¿Qué opinas? Ok. ¿Qué PIB ponemos programar en pacientes con choque en fase de resucitación? Comenta. Ok, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. En el paciente con estado de choque, habíamos mencionado que en un paciente normalmente 5, 8 o 10, ¿no? Pero aquí en el estado de choque cambia mucho. Durante la etapa de resucitación, se recomienda tener un PIB nada más de 2. ¿Para qué? Para evitar el colapso alveolar, pero tampoco crear repercusiones hemodinámicas, nada más durante la etapa de resucitación. Si en 30 minutos yo reanimo al paciente adecuadamente durante el choque hipovolémico y ya lo mantengo con medias perfusoras, ya le puse hemoderivados, etcétera, y ya recuperé todo otra vez, ya, le vuelvo a colocar el PIB adecuado. Si duro 20 minutos en la resucitación, 1 hora, es el tiempo que voy a tener un PIB de 2. De en fuera, ya lo vuelvo a recuperar con el PIB que es el recomendado. Sí, de acuerdo. En la hipovolemia es muy importante recordar eso, como dice Manuel, 2 a 3 de PIB. En lo que se restituye la volemia intravascular, si no vamos a causar disminución en el retorno venoso y empeoramiento de la perfusión tisular. Muy bien. Dice Josué, en paciente con shock cardiogénico, ¿qué PIB se puede programar? Mientras no sobrepases de los 15 centímetros de agua, o a menos de que el paciente tenga alguna repercusión no todo tolere, no va a haber ninguna contraindicación para colocarle PIB. Hay que recordar que a todos los pacientes hay que colocarle PIB, incluso en el paciente que se encuentra con choque hipovolémico, a excepción de una patología que la mencionamos durante la plática, que es la tromboembolia pulmonar. De ahí en fuera, todos los pacientes se les debe de colocar PIB. Ahí en el artículo de arresto cardíaco en la sala de operaciones, mencionan falla cardíaca izquierda y falla cardíaca derecha, que se les puede poner SIP también. Pero de ahí en fuera, todos los pacientes deben tener PIB sin problema. Ok. Ya vamos en las últimas por el tiempo. Daniel Peredo Guerra comenta, bueno, esto ya lo habíamos ahorita comentado, ¿qué parámetros debemos configurar para la PIB ideal? En SDRA, recordemos, la PIB mínima entre 10 a 15 para mantener saturación de 88 a 94 y que mantenga presión meseta menor o igual de 24 o una presión de distensión, o sea, una driving pressure menor o igual de 13. Perfecto. Muy bien. Preguntan, una pregunta importante. En cirugías de lobectomía segmentaria o segmentomía, ¿hay diferencia en programación de PIB? Comentan. No. Justi.
No, fíjate, ahí en el hospital me meten neuro 3 cirugías al día. Lobectomías, segmentectomías, tumorectomías cerebrales, fosa posterior, etcétera. Y un PIP, de acuerdo al protocolo LOB, no afecta la presión de perfusión cerebral, pero un PIP mayor de 15 centímetros de agua, como mencionamos, sí afecta directamente la presión de perfusión cerebral, pero no habría necesidad de colocarle PIPs tan altos al paciente, ¿no? Entonces, les juro que con el protocolo LOB van a crear grandes cambios en los paradigmas de su hospital. Perfecto. Muy bien, vamos a ver alguna otra pregunta que tenemos por acá. Creo que, otra que también nos han preguntado. ¿Qué recomendaciones puede dar sobre el uso de PIP en una paciente con cirugía oncológica abdominal? Es que igual, no era ningún problema, ¿eh? Si el paciente no se encuentra con mayores repercusiones hemodinámicas, que no esté chocada, si es una paciente electiva de urgencia en transoperatorio, igual, es lo que recomiendo yo. Todos los pacientes PIP y seguirles el protocolo LOB, no hay ningún problema. Incluso, por ejemplo, Orlando, el compañero de nosotros, maestro junto con Eder, él coloca PIP de 8 a todos sus pacientes. A todos sus pacientes coloca PIP de 8. Es un ámbito de UCI, pero lo he traspolado también a quirófano y no hay ninguna repercusión. Y él observó que 5 versus 8 en su hospital se disminuyen más las neumonías y atelectasias, entonces no hay ningún problema. 5 a 8 seguir el protocolo LOB va a ser lo adecuado. Perfecto. Otra última pregunta. La Dice, paroscopía, buenas viene ahí de la noches. paroscopía. También, cirugía laparoscópica, Manuel. Ok, fíjate, ahí voy a tratar de matar 2 pájaros de un tiro ahí, con otro escenario. Cirugía laparoscópica más bariatría, ¿no? Que es algo que todo el anestesiólogo se topa en el mundo. Todos somos un país que tendemos y un mundo que tendemos a la obesidad. Entonces todos vamos a entubar obesos. Y ahora está muy de moda la cirugía bariátrica, una manga gástrica o hasta una cole en obesos. Entonces esos pacientes hay que colocarles siempre PIP. Yo a ellos los inicio con un PIP de 8, pero trato de siempre al residente promover que sigan un protocolo, ¿no? El protocolo LOP. Igual 5, 8, 10. Y Pelosi, el artículo del Provis, basó parte de su grupo, de los 2 brazos, en cirugía laparoscópica. Y él iniciaba con PIPs de 4. Hay que recordar que no hubo diferencia en complicaciones pulmonares posoperatorios 4 versus 12. Nada más hubo diferencia en la hemodinamia en aquellos que se hacen maniobras de reclutamiento. Entonces, las recomendaciones a 20, 4 a 8, no va a haber ningún problema en cirugía laparoscópica. Ok, perfecto. Andrés, ya de las últimas preguntas por cuestión del tiempo. Dice, disculpen, buenas noches, disculpen. En emergencia, la utilización de bolsa de reanimación con PIP, ¿se podría utilizar ese esquema de Lovett? O sea, ahí Tienen de para graduación. Sí, Dale, sí, ahí dale. nosotros en urgencias realmente podemos añadir una válvula de PIP a la bolsa autoinsuflable, bien o mal llamada AMBU, y pues también podríamos hacer lo mismo. Ahí te gané la respuesta porque sí lo hacemos en lo que programamos ventilador, le ponemos la válvula de PIP a la bolsa autoinsuflable para dar el beneficio, como tú dices, a excepción que sea una tromboembolia pulmonar o que sea algún paciente con hipovolemia extrema. Muy bien. Bueno, por cuestiones ya de tiempo, queremos que las charlas sean bastante aterrizadas. Esperemos que les haya gustado. Aprovechamos como grupo de trabajo para hacerles una invitación al primer update anual de manejo del paciente crítico basado en la evidencia. Va a ser en Morelia, Michoacán, 25, 26, 27 de octubre. Van a ser pláticas duales, interactivas, va a haber un rally de competencia académica, va a haber múltiples talleres y pues esperemos que nos acompañen en este evento que van a ver que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a veces a tomar. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Les hacemos una invitación para las próximas charlas. Vamos a estar haciendo las quincenales, así charlas muy dirigidas. Y pues bueno, desde Ecuador nos mandan saludos. Gracias. Saludos. Muy buenos comentarios. Excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos, Víctor Hugo.
Diego, Cris, excelente plática, maestro. Cris, Saúl y John. Entonces, bueno, Andrés también ya es la pregunta. Andrés Tuapanta. Entonces, muchas gracias a todos. Tuvimos una buena aceptación, más de 70 personas estuvimos conectadas y pues agradecemos la confianza para el grupo y pues si no hay otra cosa más, pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos, Morgado. Saludos a todos. Diego. Saludos. Maestro Diego. Raúl Soriano. Saludos, saludos. Bye. Bye.